Mis amigos, creo que no sería una sorpresa para nadie que a los rusos les encanta beber. Desde los tiempos del síndrome respiratorio agudo severo, el alcohol ha sido una parte inseparable de la cultura y el estilo de vida ruso. Y cuando los rusos van al extranjero como África Central, despreocúpate. La Federación Rusa se preocupa profundamente por sus ciudadanos y su necesidad de ese dulce néctar de los dioses. Pan, leche, sal. Vodka. Todos hemos oído hablar de las hazañas de Wagner en Ucrania, la batalla de Bakhmut y la sublevación que siguió. Sin embargo, para el Estado ruso, su contribución más invaluable son las acciones en África. Desde los tiempos de la Unión Soviética, Rusia ha tenido buenas conexiones con muchos países africanos, especialmente en lo que respecta a la asistencia militar. Sin embargo, desde que Wagner se estableció en el continente en 2017, la influencia rusa ha estado en marcado aumento. Primero desplegado en Libia, Sudán y Sudán del Sur, Wagner se siente especialmente cómodo apoyando a los gobiernos africanos en guerras civiles. Han sido contratados por muchos gobiernos de la región del Sahel, que es cada vez más inestable. A medida que las insurgencias islamistas se intensificaban, los cascos azules y las potencias occidentales a menudo eran incapaces de combatirlas de manera efectiva. Esos países luego experimentaron golpes de Estado por sus propias fuerzas militares y sus nuevos líderes encontraron a Wagner como una herramienta muy útil. Mientras que los cascos azules en países como Mali y la República Centroafricana intentaban mantener a los civiles de su lado y rara vez tomaban partido en los conflictos locales, Wagner no tenía tales límites. Servía directamente al régimen, y solo el gobierno del régimen tiene un problema con los políticos de la oposición. Wagner los disparará. Las fuerzas del gobierno están bajo ataque. Al entrar a un pueblo, Wagner reuniría y ejecutaría a todos los hombres en ese pueblo. Las mentes locales requieren expansión y algunas cabañas obstruyen el progreso. No hay problema, esas casas parecen muy inflamables de hecho. Así que todo esto garantizó el éxito de Wagner y llevó al éxodo de las fuerzas occidentales de muchos países en el África subsahariana. Y con todo eso llegó también la influencia económica y cultural rusa. Quiero decir, ¿quién querría la influencia cultural rusa? Es una de las cosas más horribles que he oído. Incluso tras la rebelión Wagner, hubo pocos cambios reales en las actividades rusas en África. Sus estructuras aparentemente fueron todas absorbidas por el Ministerio de Defensa ruso y adoptadas en el núcleo de la Nueva África. Esas actividades cayeron en un suelo especialmente fértil en la República Centroafricana. Desde el 2012, el país ha estado en una guerra civil especialmente brutal y complicada. La participación de las tropas francesas y de las Naciones Unidas no demostró ser una garantía de seguridad sólida para la élite política del país. Así que cuando Francia comenzó a retirar sus tropas en 2016, el gobierno ruso lo vio como una oportunidad. Los instructores militares rusos llegaron al país en 2017 y para 2018 Wagner tenía una posición segura en la zona. En mayo de 2018 había más de 1000 mercenarios rusos en el país. Los rusos con Sudán ayudaron a negociar acuerdos entre los rebeldes y el gobierno, pero no pudieron detener los combates cuando los rebeldes lanzaron una ofensiva a finales de 2020. El apoyo de Wagner pudo cambiar la marea a favor del gobierno, salvando la capital de la ofensiva rebelde. Debido a eso, la influencia de Francia desapareció casi por completo y rompió sus vínculos con el gobierno de África Central. Desde entonces, Wagner ha sido la principal fuerza extranjera en el país. Es la fuerza principal que toma pueblos y minas de los rebeldes. Wagner incluso ha entrenado a sus propias fuerzas, compuestas por locales como Wagner de Asande y los llamados rusos negros, con algunos de ellos ahora luchando por Rusia en Ucrania. Con todo esto, el presidente Faustin Archanchedovadera es básicamente un rehén de los rusos, ya que incluso sus guardaespaldas son soldados rusos. Cuando Wagner estaba logrando victorias contra las fuerzas rebeldes en el campo de batalla, también poco a poco tomó el control sobre los sectores económicos de la República Centroafricana. Primero vinieron las minas que Wagner tomó de los rebeldes. Luego se movieron para tomar el negocio forestal de los madereros, quienes habían estado talando las enormes selvas tropicales de África Central.
Y ahora se están moviendo hacia nuevos sectores, estableciendo estaciones de radio, cervecerías, empresas de logística y todo lo demás. Aún así, el negocio más grande para ellos en África Central son las minas de oro y diamantes. Se cree que esas minas ya han generado miles de millones. Para Wagner y Rusia, el plan de Wagner para tomar el control sobre las minas de oro y diamantes es muy simple. A medida que el conflicto llegó a esas minas, se suspendieron los contratos de las empresas occidentales que trabajaban allí. Luego, los soldados de Wagner tomaron el control de la mina y a las empresas mineras de Wagner como Midas Resources o Diane Villa se les otorgó un nuevo contrato. Estas minas tienen una comunidad de mineros independientes que trabajan en ellas y a su alrededor. ¿Qué pasó con ellos? No hay forma de suavizarlo, los matan, según cita de un minero. Un domingo por la mañana, paramilitares rusos llegaron en helicóptero cerca de la mina en Koki, donde viven principalmente los mineros, y comenzaron a disparar a la gente. Mataron a 12 civiles, algunos de los cuales eran mineros artesanos. Se acabó por la ley. Wagner aparece en esos pueblos, mata a los mineros, viola a las mujeres y quema los pueblos hasta el suelo para obligar a todos los demás a abandonar la zona. Pero ya puedo oírte preguntando, ¿dónde entra la cerveza? A medida que Wagner ha tomado el control de la República Centroafricana, han estado diversificando sus fuentes de ingresos. Como tal, Wagner abrió su propia cervecería en Bangui a finales de 2021, lanzando su marca de cerveza África del Or al mercado. Los repartidores en motocicletas distribuyeron las cervezas a tiendas y bares, forzando su aceptación, y los anuncios estaban por doquier, desde las esquinas hasta Facebook e Instagram. Detrás de este exitoso nuevo producto estaba la primera compañía industrial, una empresa propiedad de Dmitry Siti, agregado cultural de Rusia en la República Centroafricana y un hombre de paja para los negocios de Wagner en el país. Este tipo realmente es algo especial. Desde trabajar en una fábrica de trolls rusa hasta ser dueño de minas de oro y periódicos en África Central. En solo un par de años, como jefe de la Casa Rusa en la República Centroafricana, parece que ha encontrado algunos enemigos. En diciembre de 2022 recibió uno de los peores regalos de Navidad cuando la carta que estaba abriendo explotó en sus manos, dejándolo sin algunos dedos. Sin embargo, esto no detuvo los planes de Wagner para saciar la sed de los centroafricanos. Solo que había un pequeño problema: Wagner tenía competencia. Durante más de 70 años, Mocaf, una marca de cerveza perteneciente al gigante francés de bebidas Castel, mantuvo una cervecería en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Entonces los rusos iniciaron una campaña para destruir la reputación de MOCAF, alegando en las redes sociales que había apoyado a los rebeldes. Wagner dijo que beber cerveza Mocaf es lo mismo que apoyar al terrorismo. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo. Especialmente después de marzo de 2023, cuando Wagner dio un paso más allá el 5 de marzo. Un grupo de hombres en uniformes militares portando Kalashnikovs se acercó a la cervecería. Lanzaron alrededor de 30 bombas de gasolina a las instalaciones, incendiando su patio de almacenamiento. Las bebidas rusas han tenido mucho éxito hasta ahora. Tienen una amplia selección de bebidas para elegir. Tal vez te gustaría un refresco, pero ¿no quieres gastar tu dinero? ¿Ir a esos americanos con su Coca-Cola? Bueno, en ese caso permíteme mostrarte la Fanta africana y la Cola Tilor. ¿Quieres agua genial? Aquí está el nuevo producto, agua mineral Crystal. Para aquellos que prefieren el alcohol, tenemos el vodka de plátano tanto en botellas como en bolsas de plástico. ¿Sabes cómo los rusos envían a sus tropas a la guerra? Vuelven en bolsas de plástico. También sirven vodka en bolsas de plástico y una nueva variedad de licores también. Y por supuesto los eventos que el distribuidor de cervezas patrocina: partidos de fútbol, peleas de boxeo, conciertos e incluso concursos de belleza. Parece que la ciudad realmente ha hecho un buen trabajo. Después de la muerte de Brigosian, el presidente de África Central envió personalmente una delegación a Moscú para asegurar que no perderá su posición como intermediario entre la República Centroafricana y Rusia. La entrada de Wagner en la industria de las bebidas no es solo para diversificar los ingresos, también es un ejercicio estratégico en el poder blando. El alcohol, los medios y los patrocinios deportivos forman parte de un esfuerzo más amplio para infiltrarse en la vida diaria en África Central y moldear la forma en que piensan sobre Rusia. Las latas de cerveza, las películas y los partidos de fútbol patrocinados son todos recordatorios sutiles y persistentes.
¿Quién está ahora a cargo? Al reemplazar la cerveza francesa con África del Oro y patrocinar eventos comunitarios, Wagner efectivamente redefine la influencia rusa como normal e incluso deseable. La estrategia es simple. Satura el mercado con tu producto, pon tus logotipos en todo, desde cervezas hasta rings de boxeo. De repente, Rusia no es un intermediario lejano y poderoso, sino parte de la vida diaria. ¡Qué pensamiento tan horrible! ¿Quieres relajarte después del trabajo? Abre una botella de talo. Yendo al gran partido de fútbol patrocinado por los chicos que acaban de asegurar tu aldea. Escuchando la radio, esa pausa musical te la trae las mismas personas que controlan las minas de oro de tu país. Cuando un equipo de fútbol gana vistiendo camisetas de D-Lord o una familia bebe cola hecha en Rusia durante una celebración, el cambio psicológico está completo. Rusia ya no es un intruso extranjero, sino una presencia familiar. Esta manipulación de símbolos y hábitos es cómo se construyen los imperios en el siglo XXI, no solo con balas, sino con branding. Es cierto que Wagner y Rusia han ganado mucho dinero con las empresas en África Central, pero al final esto no tiene que ver con el dinero en absoluto, esto tiene que ver con el control. Rusia es un país que se imagina como un imperio, y para cualquier imperio atrapado en el siglo XIX, las colonias en África son imprescindibles. Varios países occidentales, en particular Francia, han mantenido su presencia en África Central desde la época colonial. Por eso fue fácil para Rusia y China reunir apoyo. Solo necesitaban decir, mira, ellos son colonizadores y estamos aquí para liberarte. Es importante destacar que, para muchos africanos, hay poca diferencia entre el control de Rusia y Francia. Aunque las empresas occidentales no hacen sus asesinatos por sí mismas, aún a menudo pagan dinero de protección a diferentes organizaciones rebeldes. Entonces, incluso si los mercenarios rusos toman violentamente el control de estos negocios, realmente no hay incentivo para que los locales apoyen a los países occidentales que han explotado estos lugares desde que eran colonias. Sin embargo, lo que Rusia ha estado haciendo en África Central es mucho más perjudicial que cualquier acción de Occidente en la región. Mientras que mucha de la influencia occidental es una consecuencia de los tiempos coloniales, Rusia está tratando activamente de traer esos tiempos de vuelta. Podemos ver a partir de los recientes ataques contra Wagner que su buena voluntad con el pueblo africano está disminuyendo con cada atrocidad que cometen. Rusia construyó su influencia en África ofreciéndoles algo que los países occidentales no estaban dispuestos a ofrecer y explotando la desconfianza de los africanos hacia los europeos. Lo que al principio era una operación militar, ahora se ha convertido en un proyecto colonial ruso con dimensiones políticas, económicas y culturales. Esta es la razón por la cual Wagner comenzaría su propia marca de cerveza en la República Centroafricana. No es solo para ganar dinero, sino también para vincular al país con la esfera cultural y económica rusa, todo mientras se cortan las últimas conexiones que el país tiene con Europa Occidental. Pero aún no se ha decidido todo. Las acciones rusas en África les han ganado muchos enemigos, e incluso sus aliados se han visto obligados a una dependencia total. Si Rusia no es capaz de continuar su apoyo, pronto descubrirán que su nuevo imperio en África tendrá una vida muy corta. Esto es exactamente lo que sucedió en Siria, cuando Rusia no pudo apoyar a Assad debido a la guerra en Ucrania. Wagner tiene su propia cervecería en la República Centroafricana. Si aún estás aquí, ahora sabes por qué. Gracias por ver y gracias por volver una y otra vez. Estos videos son análisis en profundidad, están escritos por expertos que investigan sobre estos temas. Llevan mucho tiempo y esfuerzo hacerlos, por lo que son especialmente para ustedes como miembros del canal. Si no eres miembro del canal, puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Es solo $1 por mes y obtendrás videos extra con acceso anticipado todos los sábados. Únanse amigos, apoyen el canal y disfruten del contenido como siempre. Hasta mi próximo video y adiós.